Bien chicos, en esta ocasión vamos a resolver este circuito. Es bastante sencillo. La diferencia que tiene este con el anterior es que seguimos hablando de un circuito paralelo, pero en esta ocasión tenemos tres resistencias, ¿sí? Esto quiere decir que la corriente va a fluir por aquí, por acá o por el centro. En este caso tiene tres caminos distintos por donde puede pasar. Entonces esto pues, obviamente para cerrar circuito. La diferencia con la anterior es que pues la resistencia que calculamos se tiene que hacer con una fórmula distinta. La fórmula que habíamos utilizado de R1 por R2 sobre R1 más R2 ya no nos sirve. Esto solamente es para dos resistencias. Cuando son más, tenemos que hacer una fórmula como la siguiente, que sería un 1 sobre el valor del R1 más 1 sobre el valor del R2 más 1 sobre el valor del R3 más 1 sobre el valor de R a la N. ¿Esto qué quiere decir? N, ya lo habíamos comentado, representa un número infinito de resistencias. Si fueran 4, pues hasta 4. Si fueran 5 resistencias, hasta 5. Y así sucesivamente. En este caso, pues solamente tenemos 3 y nos vamos a quedar con esas 3, ¿va? Ok. Pero, además de respetar precisamente esta fórmula para conocer cuál es mi R total, también tenemos que tomar en cuenta los mismos datos. Siempre para atacar este tipo de circuitos tenemos que conocer nuestro voltaje total, nuestra R total y nuestra intensidad total. En esta ocasión nos está pidiendo la intensidad de la resistencia 1, de la 2 y de la 3. Es un ejercicio muy similar al anterior, ¿va? Bien, entonces vamos a resolverlo por partes. ¿Cuáles son los valores importantes que debemos de tener siempre? Voltaje total, resistencia total e intensidad total, ¿va? Voltaje total ya lo tenemos, el ejercicio no lo da. Tenemos 6 volts, ¿vale? Bien, entonces R total no lo conocemos, hay que calcularlo. Y hablando también de la intensidad total, pues no lo conocemos. ¿Por qué? Pues no conocemos la R total, la resistencia total. Tenemos que calcularla primero, que es lo más sencillo, para después adquirir el valor de la intensidad total. ¿Por qué es más sencillo? Porque el valor de las resistencias ya me los está dando el ejercicio. Entonces ya no ocupo buscarlos, ya los tengo ahí. Nada más que hay que calcularlos. Para esto, como les decía, vamos a echar mano de nuestra fórmula para exclusivamente circuito paralelo con más de dos resistencias, ¿sí? Para eso, entonces tengo que mi RT va a ser igual a 1 sobre mi resistencia 1, perdón, sobre 1 sobre mi resistencia 1 más 1 sobre mi resistencia 2 más 1 sobre mi resistencia 3. ¿Sale? Así es como lo vamos a calcular. Y bueno, solamente quedaría sustituir los datos. 1 sobre 1, el valor de la resistencia 1, en este caso son 1000 ohms, más 1 sobre el valor de la R2, que son 680 ohms también, más 1 sobre, voy a acomodar este de acá, el valor de la R3, que serían 470 ohms, ¿vale? Para este caso, sí les aconsejaría que usaran su calculadora científica, y sobre todo con la función que les había comentado, que vienen como dos recuadros así, simulando una división, al menos en las calculadoras que yo he utilizado. Y de hecho creo que uno de ellos viene como coloreado, algo así. Y esto les va a permitir únicamente ingresar los datos para que ustedes tengan el resultado, digámoslo así, de un solo golpe, que no tengan que hacerlo por partes. ¿Por qué? Porque de lo contrario ocuparían tener este resultado y luego este otro, sumar los tres y además eso dividirlo al final por el 1 que tengo acá arriba, ¿no? Entonces,
Pudiera ser también de esa manera, pero se pierden demasiados decimales. Al final, los números enteros no, no hay mucha diferencia, no tiene tanto margen de error, pero sí después del punto decimal, ahí sí nos puede afectar. Entonces, echen mano de su calculadora científica para que no lo hagan por partes, y si tienen también la resistencia total con decimales de diferencia, pues cuando calculemos la intensidad total también va a tener decimales de diferencia, y esto también nos va a perjudicar cuando calculemos la intensidad de cada una de las resistencias. Entonces, hágalo con su calculadora científica, ¿vale? En este caso yo no voy a usar entonces la calculadora que yo tengo acá, voy a usar mi calculadora científica, y el resultado de esta operación es este: 217.47 4, lo voy a dejar hasta el 4, 47.4 ohms. Ese es el resultado que me arroja a mí con mi calculadora científica. Les repito, si ustedes lo hacen por partes en una calculadora convencional, quizás después del punto el resultado cambie un poquito. Los decimales en este caso sí son muy importantes, ¿sale? Entonces, bueno, ya nada más sustituyo ya el valor de R total, que es el que yo ya acabo de adquirir aquí, 217.474 ohms. Entonces mi R total ya la tengo, 217.447 474, perdón, ohms. Aquí estoy estorbando un poquito, ¿vale? Bien, entonces puedo hacer espacio ya ahora aquí. Para seguir con las siguientes operaciones. Bueno, falta conocer cuál es mi intensidad total, todavía no la conozco. Y recuerden nuestro triángulo mágico. Si yo quiero conocer, ya lo hemos hecho 1000 veces, si yo quiero conocer la intensidad, simplemente este valor lo voy a eliminar y me queda una división de voltaje sobre resistencia. Y como ya los conozco, sería para conocer la intensidad total. ¿Dónde está mi marcador? Aquí está. Para conocer mi intensidad total es voltaje total sobre resistencia total. Sustituyo y estoy hablando de 6 volts. Que es el primer ejemplo que yo agarré. 6 volts sobre R total que acabamos de calcular, que nos dio un igual a 217.474 ohms, ¿va? Eso es lo que vamos a resolver. Y esto sí lo podemos hacer con nuestra calculadora normalita que tengo yo acá. Lo voy a traer aquí. Entonces tengo 6 sobre 217. No se mira. Ahí está. Punto 474, ¿va? 0.02758. Podemos tomar hasta el 9 si ustedes gustan. Yo creo que estaría bien. Voy a traerme este valor. Lo voy a dejar por acá. .027 0.02758.9, que es lo que estamos buscando, la intensidad. Entonces esto son amperes, ¿sí? Perfecto. Este es mi resultado de mi intensidad total. Lo puedo colocar aquí, 0.027 589. Listo. Perdón. Amperes. Ahora sí. Listo. Va. Pero ya saben que de igual manera que si ustedes deciden convertirlo a miliamperes, lo único que hay que hacer es recorrer el punto decimal
tres lugares hacia la derecha y les da el mismo valor, pero en miliamperes. Entonces, esto va a ser igual a 27.589 miliamperes. Este y esto, les repito, es lo mismo y lo podemos anotar aquí a 27.5 89. Voy a recorrerlo mejor para aprovechar un poquito más los espacios. Voy a incrementar aquí el tamaño. Sí, yo creo que ahí está bien. Entonces tenía como R total 217.4, lo voy a dejar aquí así, ohms, y como intensidad total 27.589, perdón, miliamperes. Ahí está. Listo, perfecto. Ya tengo con con estos tres datos lo más importante. Tengo mi voltaje total, resistencia total e intensidad total. ¿Qué sigue? Exactamente lo mismo que habíamos hecho en el anterior. Hay que calcular únicamente cuánto es la corriente que pasa o que hay en la resistencia 1, en la 2 y en la 3 de manera individual. Es lo único que hace falta. Entonces voy a hacer espacio aquí. Para poder hacer las operaciones las hacemos todas de una sola vez y para que podamos hacer la comprobación acá mismo. Entonces, si yo quiero saber, en el caso de la primera, cuál es la intensidad que existe a través de la resistencia número 1, pues sería, para conocer la intensidad de la resistencia 1, sería el voltaje que hay en R1 sobre R1. Voy a sustituir el voltaje, como ya les había comentado, en un circuito paralelo es el mismo. El voltaje ya no lo da en el ejercicio. Aquí está, son 6 volts. El voltaje es el mismo y la corriente es ahora la que se va a dividir. Diferencia, gran diferencia que tenemos que tomar en cuenta sí o sí al tratar de resolver un circuito serie y paralelo. La diferencia entre estos dos, porque los juzgamos diferente. Entonces el voltaje acá va a ser el mismo, pero la corriente va a ser la que se va a dividir y es la que precisamente estamos calculando. Entonces, al sustituir el voltaje que hay en la R1, pues es el mismo, son 6 volts, sobre ¿cuánto vale la R1? 1 kilo, 1000 ohms. Perfecto, hay que hacer esta división y listo. Ahora, podemos anotar de igual manera. Si yo quisiera conocer cuál es la intensidad que hay en la resistencia 2, pues bien, es el voltaje que hay en la R2 sobre el valor de la R2. Y al sustituir el voltaje, les repito, es el mismo, pero el valor de la R2 son 680. Y por último, si yo quisiera conocer la intensidad que hay en la R3, pues necesito saber cuál es el voltaje que hay en la R3 sobre el valor de la R3. Y, insisto, el voltaje es el mismo, circuito paralelo, pero la R3 vale 470 ohmios. Y bien, nada más hay que meter esto en la calculadora, comprobamos y tendríamos el circuito terminado. Vamos haciéndolo. Traigo mi calculadora para acá. Y voy a hacer la división 6 entre 1000. 0.006. .006 amperes. Ahora sobre 680. Yo creo que hasta el segundo 8, 0088 estaría perfecto.
Entonces son 0.0088 amperes. Y la última sobre 470. Va el mismo voltaje, 6 volts sobre 470. Y 127, si les parece, lo podemos dejar ahí. 0.0127 amperes. ¿Sale? Y aquí tengo los resultados de cada una de nuestras resistencias. Pero, y de igual manera, podemos sumarlos para comprobar, y además los podemos de cierta manera simplificar, los podemos representar en miliamperes para que sean un poco más vistosos. Entonces podemos recorrer nuestro punto decimal 3 espacios hacia la derecha y por ejemplo la primera me quedaría 6 miliamperes, la segunda me quedaría 8.8 miliamperes y la última me quedaría 12.7 miliamperes, si están de acuerdo conmigo. Ahora sí puedo realizar la suma de estas tres y bueno, obtengo un valor total 27.5 miliamperes, obviamente, si es que no me falla. No, creo que no. Y bueno, listo. Precisamente estos 27.5 miliamperes es exactamente el valor de mi intensidad total. Por eso era importante comprobarlo. Si yo convierto estos 27.5 miliamperes a amperes, pues bueno, me va a dar el valor que ya habíamos calculado acá de mi intensidad total. De esta manera nos podemos dar cuenta que nuestro ejercicio y nuestros resultados son correctos, ¿sale? Lo único que falta acá es, pues bueno, colocar nuestros resultados que obtuvimos de cada una. Yo los voy a dejar con miliamperes para optimizar un poquito el espacio que tengo acá. De por sí es algo difícil anotar aquí. Aquí es 12.7 miliamperes, ¿sale? Y de esta manera nos damos cuenta que nuestro resultado, una vez más, que hicimos, pues es correcto, ¿va? Una vez que comprobamos que esto es exactamente lo que habíamos calculado desde un principio, estos valores son correctos. Listo. Hasta la próxima.